La intención o el propósito de Boccaccio, que aparece textualizado en el prólogo del autor, es dar consuelo a todas aquellas personas que lo necesiten, así como él recibió consuelo de sus amigos. Y generalmente aquella persona que necesita consuelo es aquella persona desdichada. Y Boccaccio dice que son las mujeres quienes son más desdichadas y por eso son ellas las destinatarias de la obra del Decamerón. ¿Y por qué las mujeres son tan desdichadas? Bueno, Boccaccio sostiene que esto es así porque ellas tienen que esconder sus deseos, tienen que esconder sus voluntades, tienen que esconder sus pasiones, son siempre esclavas de padres, de maridos, de hermanos, entonces no pueden vivir realmente. Y eso les genera esta desdicha. Y Boccaccio sostiene entonces que a través del Decamerón las mujeres van a poder encontrar ese placer, ese goce que no pueden tener generalmente y además les deja en el escrito una serie de consejos que pueden tomar. La situación narrativa en el Decamerón puede estructurarse en base a tres marcos. El marco del autor, donde éste se dirige a un grupo de lectoras, el marco de los narradores, que refieren a las 10 personas que van a contar las historias en las jornadas, y el marco de los cuentos, donde cada cuento es autónomo, tiene sus propios personajes y se estructura en base a una situación inicial, un conflicto y un desenlace. Con esto puedo decir que el Decamerón trata de un autor que cuenta a sus lectoras, sobre narradores que cuentan a sus destinatarios, sobre personajes que hacen cosas con otros personajes o que cuentan a otros personajes. Es por esto que el Decamerón se lo piensa como una caja china donde hay un relato dentro de otro relato dentro de otro relato. La técnica que se utiliza aquí es una múltiple inmersión o también son conocidos como textos enmarcados. Pasando a la jornada 3, en la introducción de la misma tenemos un narrador que no es ninguno de los otros 10 narradores, sino que es uno que conoce lo que hacen estos 10, sabe de sus sentimientos, los pensamientos, lo que sienten en el lugar donde están y conoce también la situación, espacio y tiempo. Es por esto que nosotros podríamos concebirlo como un narrador omnisciente o heterodiegético con una focalización cero. Pasando a hablar de los cuentos, en cada uno de ellos tenemos un distinto narrador. En el primero es Filóstrato, en el segundo Pampiña, en el tercero Filomena, en el cuarto Pánfilo y en el sexto Fiameta. Cada uno de ellos va a utilizar la primera persona, pero solo lo hará para dar una opinión u apreciación de lo que está por contar, y esto solo se ve al principio o al final de cada relato. Al momento en que se ponga a relatar, el narrador va a tomar un carácter de narrador omnisciente o heterodiegético que sabe lo que les ocurre a sus personajes, sabe lo que sienten y las mañas y las cosas que van haciendo. Por lo tanto, podemos pensarlos también como una focalización cero. A continuación voy a hacer un breve resumen de la introducción de la jornada, como también así de las historias designadas. La jornada tercera básicamente narra los trabajos de aquellas personas quienes gracias a su astucia y también a su inteligencia logran cumplir sus deseos. En cuanto a la introducción, las damas y los tres jóvenes se encuentran bajo el reinado de Néfile. Por aquel momento salen a pasear hasta que se encuentran con un palacio que es muy hermoso por dentro y por fuera. Quedan muy admirados con la maravilla de aquel lugar. Y recorren todos sus alrededores, el patio, los jardines, el prado. Y luego, como de costumbre, se reúnen para seguir contando las historias que suelen hacer de acuerdo al tema que ha designado la reina. El primero en comenzar a narrar es Filóstrato. Él nos va a contar la historia de un hombre llamado Maceto que se hace pasar por mudo para poder trabajar de jardinero en un monasterio de mujeres. Luego de varios sucesos, este hombre despierta un cierto deseo en las mujeres, monjas de aquel lugar, hasta que ellas se deciden a estar con este hombre. Esto ocurre con todas las monjas hasta llegar hasta la abadesa. Y sin embargo, al final se descubre que este hombre no era mudo, pero tanto las monjas como la abadesa deciden mantenerlo en secreto para seguir complaciéndose con él.
Pampinia da inicio al segundo cuento, que narra la historia de un palanfranero que se acuesta con la mujer del rey Agilulfo, haciéndose pasar por él. La mujer no se da cuenta de esto, pero el rey sí, y para darle castigo a este hombre, para saber quién era, decide cortarle el pelo. Sin embargo, este hombre era muy astuto y le corta el cabello también a todos sus compañeros, de manera que al día siguiente el rey no podía reconocer cuál de todos estos hombres había sido el que había estado con su mujer. De manera que el rey les da la advertencia que es: el que la hizo no la vuelve a hacer. Filomena nos cuenta el tercer cuento, en donde una mujer se enamora de un joven, y para poder estar con él se dirige a un religioso, con el cual, bajo confesión y plegarias, le envía ciertos mensajes ocultos, de manera que cuando el religioso habla con el joven, este joven se percata de los deseos de aquella mujer, y así es como logran encontrarse. Pánfilo continúa con el cuento número 4, en el cual un hombre llamado Don Felipe le enseña a su compañero Puccio el camino para llegar a ser santo, indicándole que tiene que hacer cierta penitencia. Entonces, cuando este hombre, Puccio, va a cumplir con esa penitencia, Don Felipe se divierte con la mujer de su compañero. Fiametta da inicio al cuento número 6, que narra la historia de un hombre llamado Ricciardo que se enamora de una mujer que ya era casada. Entonces, para poder estar con ella, decide mentirle y decirle que su esposo la va a engañar con otra mujer en un baño. Entonces esta mujer se dirige a tal lugar y, después de ciertos regaños, cree haber estado con su esposo, pero finalmente se da cuenta que era Ricciardo con quien había estado. El Decamerón es muy interesante ver cómo se va formando la representación de la mujer a lo largo de las historias. El universo femenino es construido de una manera muy particular y muy diferente de cómo había sido tratada en otras obras que estaban muy influenciadas por aquel contexto medieval. Aquí las mujeres no son vistas o tomadas como un símbolo de virtud o de pureza, sino que, por el contrario, el perfil que el autor crea de la mujer es muy diferente. Se trata de mujeres que están a cargo de los negocios familiares, como también así encontramos mujeres prostitutas, rufianas, también muchas que están vinculadas al ámbito de lo religioso, que es un punto interesante en el cual trabaja el autor, ya que aquellas que se encuentran insertas dentro de la iglesia siempre se salen de ese camino de santo para abrirse a los deseos carnales y complacerse con otros hombres, a pesar de haber prometido la virginidad a Dios. Podemos ver cómo las mujeres dejan salir a la luz sus deseos, y es a partir de esos deseos que van a ir sucediendo distintos acontecimientos. Generalmente este deseo tiene raíz en el amor o en querer estar con un hombre. Siempre el deseo dentro de estos cuentos es un reflejo de la inteligencia de la mujer, porque es a través de esa meta que se propone la mujer que van a ocurrir ciertas cosas que van a hacer que se cumpla. También es interesante ver que no hay una diferencia entre hombres y mujeres, sino que se podría decir que se encuentran en una igualdad. ¿Por qué? Porque al igual que los hombres, las mujeres dejan ver cuáles son sus deseos, buscan satisfacerse, divertirse y disfrutar de los placeres de la vida, al igual que los hombres. Además, también es importante ver que, al igual que los hombres, la mujer tiene voz. La mujer puede decir lo que siente, es capaz de hacer saber sus deseos, de hacer conocer a los otros cuáles son sus deseos y cómo quiere que sean complacidos. Entonces eso también es muy importante de rescatar en esta obra. El papel que desempeña la mujer suele ser ágil, descarado, ingenioso y muy hábil. La figura de la mujer que engaña a su marido, que es infiel, que engaña a otras personas, a los religiosos, para salirse con la suya, es una figura muy repetida a lo largo de todos estos cuentos. Uno de los temas más importantes del Decamerón es la representación del clero. Y otro tema también que no se queda atrás en el rango de importancia es la institución del matrimonio. En la jornada 3 podemos encontrar muchos ejemplos de lo que dice Vega y Papini.
Estos pensadores sostenían que Boccaccio en los cuentos muestra un clero con dos versiones. Un tipo tonto que se pierde todo, que no tiene muchas luces, o un tipo muy despierto que es fornicador, es lujurioso, lleva a cabo todos sus pecados, no pone en práctica la verdadera religión, por decirlo de alguna manera. Y la institución del matrimonio siempre aparece representada a través de infidelidades, es decir, no aparece bien representado el matrimonio. Papini y Vega sostienen que esto es porque Boccaccio está totalmente en contra de esto y él habla de una anarquía sexual, por decirlo de alguna manera, en el sentido del matrimonio, porque el matrimonio es todo lo contrario de una anarquía, sino que mantiene una estructura y no es lo que pensaba Boccaccio. Boccaccio pensaba que el amor es libre y no lo podemos como encasillar en un matrimonio. Entonces, a lo largo de la jornada 3 y de todas las otras jornadas podemos encontrar episodios de infidelidades. Entonces, podemos ver cómo la infidelidad en los matrimonios aparece, por ejemplo, en la jornada número, en el cuento número 6 de la jornada 3, donde una mujer celosa es engañada, es decir, no se mantuvo la monogamia del matrimonio aunque haya sido engañada. También tenemos el caso del cuento número 4, donde podemos ver estas dos cuestiones. Un tipo perteneciente a la religión engaña a un marido para poder tener relaciones con su mujer. Entonces encontramos cómo se ataca a la figura del clero porque no está cumpliendo con lo que realmente debería cumplir, y también se está atacando a la institución del matrimonio porque la mujer acepta tranquilamente llevar a cabo la infidelidad. Tenemos el cuento número 3, donde podemos ver la otra representación del clero, es decir, acá es sobre un confesor celestino que no se da cuenta que lo están utilizando para llevar a cabo una infidelidad. Podemos ver de nuevo las dos cuestiones. El clero aparece de forma o lujuriosa o tonta. En este caso, el clero es tonto. Y lo que refiere a la institución del matrimonio, otra vez hay una infidelidad. En el cuento número 2, lo mismo, hay una infidelidad no consentida, pero la hay, es decir, el matrimonio se rompe, por decirlo de alguna manera, el esposo es engañado, no pudieron mantenerse en la monogamia. Y en el cuento primero es el más emblemático sobre lo que es la figura de la religión, porque acá las monjas, mujeres dedicadas a la religión, se terminan acostando con Maceto de Lamporecchio, que se hace pasar por un leñador mudo. Todas, no quedó ninguna sin hacerlo. Entonces, ¿cuál es la representación que se da? Esa. Vega tiene razón cuando dice que el clero aparece de estas dos maneras. O son tontos o son lujuriosos. Y esta corrupción del clero era muy normal en esa época, pero Boccaccio no los ataca por algo intelectual o por el estilo, por realmente estar en contra de la religión, sino que los ataca porque el clero a lo largo de su vida personal lo ha atacado a él. Entonces, en esta novela, él como que les devuelve el palito, por decirlo de alguna manera. Por último, como apreciación final, podemos decir que el Decamerón es un texto bastante entretenido, que nos ha gustado, está cargado de comedia, y también nos ha llamado la atención esta nueva forma de narrar, lo cual lo vuelve interesante y también complejo para su estudio.